Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Piero Rojas, quien nos va a exponer el tema de procedimiento sancionador en las contrataciones del Estado. El doctor Piero Rojas es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, máster en Derecho Medioambiental por la Universidad de Castilla-La Mancha, estudios concluidos en la maestría de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en Derecho Administrativo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en pre y posgrado. Es socio en Rojas Vázquez Legal Boutique en Derecho Administrativo. Estimado doctor Piero Rojas, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión de bastante provecho para todos los que nos están viendo en estos momentos. Perfecto, Le cedo el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. perfecto. Antes que nada, ¿se me escucha bien? Es mi primera pregunta, porque sentí que había un poco de ruido. ¿Se me Sí, escucha sí, bien? sí, sí, doctor. Voy, Se escucha voy- bien. voy a apagar mi cámara igual por un tema de, se me puede lajear la computadora. Doctor, si se me escucha mal o algo, me escribes a WhatsApp, ¿vale? Voy a apagar mi cámara, Sí, ¿ya? perfecto, perfecto. Por favor. Bien. Antes que nada, muy buenas noches. Una vez más, gracias a Bill Lawyer por la invitación. Ya son varios años que me invitan a estos programas, estos diplomados de Derecho Administrativo y Contrataciones por el Estado, y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Sé que es viernes, hay mis mejores cosas que hacer, lo admito, pero bueno, estamos aquí y muy agradecido de que estén presentes para un poco charlar. Lo bueno que somos pocas personas, así que nada, creo que esto va a permitir, si ustedes tienen alguna pregunta, duda o quieran profundizar un tema, levantan la mano. Creería que no hay mayor problema por parte del equipo de Biloyer, lo que no hay muchas personas hoy. Y conversamos, hagamos esto algo más, más directo, ok, más cercano, si es que no les molesta algo. ¿De acuerdo? Porque en tanto que no hagan preguntas o en tanto no me interrumpan, la charla va a terminar más rápido. Claro está. Bien, a mí me han dado el tema procedimiento administrativo sancionado en materia de contratación por el Estado. Y la verdad que es un tema bastante interesante porque curiosamente en el año 2020 creo, 20, escribí un artículo muy directo, digamos, un poco para poner las cosas sobre la mesa, sobre el régimen sancionador en materia de contratación con el Estado. Un artículo que me obliga a actualizarlo, tengo que actualizar el artículo, tanto que ha salido ya una nueva ley de contratos públicos, como ustedes saben, ¿no? Y un poco lo que quiero hacer en la charla de hoy es precisamente de eso, hablar un poquito de, de la actual ley, la 30225, y qué cosa ha traído la 32069 en materia en materia sancionadora, para ser más exactos. Obviamente, no tenemos el nuevo reglamento de la ley, eso es decir, hay que ser claros con eso, vamos a esperar todavía el próximo año, pero por lo menos ya con la nueva ley que ha salido, nos podemos dar una idea de qué es lo que va a venir y qué es lo que no va a cambiar. Y un poco la dinámica de la exposición de hoy o de la charla del día de hoy va por ese lado. ¿Correcto? Si cualquier consulta o duda, bienvenido que me la puedan hacer. Siguiente, por favor. Perfecto. Yo tengo esta lámina, simplemente esta lámina. Y he puesto básicamente bullets para señalar que estos son los temas que voy a tratar hoy. ¿Correcto? Son seis, siete temas los que hoy planeo un poco comentarles, a ver también cuáles son sus sensaciones, un poco hablarlos y bienvenidos los comentarios, ¿no? Que sean pertinentes. Un segundo, por favor. Ya, perfecto. Y el primer tema que salta a la luz es algo que desde mi punto de vista, la ley no lo ha solucionado, salvo que veamos algo distinto en el reglamento. Porque uno de los temas claves en el derecho administrativo sancionador es el respeto al principio del debido procedimiento administrativo, el respeto al principio, digamos, de imparcialidad, de tener una diferencia estructurada entre fase instructor y fase sancionadora. ¿Y cómo se trata esto? Esto es muy sencillo. En un órgano, en un procedimiento administrativo sancionador, un órgano administrativo A tiene el
deber de hacer la labor de diligencia, tiene el deber de realizar la etapa instructoria o probatoria para cuya tarea es terminar con una propuesta o un informe que será trasladado para el órgano que tenga que tomar la última palabra. Correcto, que sería el órgano sancionador. Lamentablemente, en nuestro país, muchas entidades de la administración pública no respetan esta regla. Llámese, por ejemplo, municipalidades, ¿no? Por ahí muy cerca de repente. Y otra de las autoridades que gratamente no responde o no cumple con la diferencia entre instructora y sancionadora es el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Porque el tribunal es el que inicia el PAS y el tribunal es quien termina el PAS. Y se acabó el asunto. Y eso no es bueno. Correcto. Porque no se está respetando estrictamente la ley del procedimiento administrativo. ¿Qué sería lo más recomendable? ¿Qué sería lo más idóneo? ¿Por qué no de repente trabajar un poquito con lo que trabaja Indecopi? No, no secretarías técnicas. Porque sí tiene una secretaría de tribunal, pero no es una secretaría como, digamos, la norma manda. Correcto. No es una secretaría como la norma manda. Estamos. Una secretaría, como hace, por ejemplo, la Secretaría Técnica Disciplinaria del Servir, este es una autoridad o un órgano que desarrolla la labor instructora, que realiza la evaluación de los medios probatorios, ¿correcto? Que analiza los descargos o los primeros descargos que existen en el PAS. Eso no sucede en el procedimiento sancionador del Tribunal de Contrataciones con el Estado, porque el tribunal es el órgano que realiza tanto la etapa instructora como es el órgano que realice, un segundo, ¿correcto? Un segundo. Perdón. Entonces, es el órgano que realiza la tipra instructora como autoridad sancionadora. Entonces, en estricto, si ustedes conservan o miran de reojo la ley del procedimiento administrativo, ni siquiera tengo que invocar el argumento del régimen común, porque ustedes saben que en el ejercicio de potestades sancionadoras los principios no son negociables. Así de sencillo. Correcto. Entonces, desde mi humilde punto de vista, el Tribunal de Contrataciones con el Estado, cuando realiza la diferencia, cuando tramita un procedimiento administrativo sancionador, no cumple con esta separación básica, común, especial, no negociable, que dispone la ley de procedimiento administrativo, que es separar autoridad instructora con autoridad sancionadora. Entonces, hasta aquí, por lo menos, vamos a ver qué nos plantea el reglamento, pero hasta aquí no se ha visto la diferencia. Primer punto. Ok, aquí no hay novedad. Segundo punto, infracciones administrativas. Hay un listado grande de infracciones administrativas en la ley, en el nuevo proyecto, en la ley nueva, que va a estar en vigencia, gran parte de esta a partir del próximo año. Y la verdad que esta nueva ley que ha salido de contratos con el Estado ha eliminado una infracción administrativa. ¿Cuál es esa? Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consulta de observaciones. Y eso está bastante bien, porque la verdad que uno de los principios de la potestad sancionadora, ¿qué cosa es? Es el principio de tipicidad. ¿De acuerdo? Ley previa. Estamos, ley estricta. Y el principio de tipicidad, más conocido en su vertiente del subprincipio de taxatividad, lo que exige es que el tipo infractor se comprenda, se entienda, que cualquier ciudadano comprenda y entienda el real alcance de dicha infracción. Y la verdad que es bastante abierto hablar de presentación maliciosa. ¿Qué es una presentación maliciosa? ¿Qué es una presentación de un documento o un pliego de absolución de consultas manifiestamente infundados? ¿Qué es? O sea, es un tipo bastante abierto y no es algo que la doctrina o el principio de taxatividad lo admite. Entonces, creo yo que es una buena medida en aras de, insisto, tutelar el principio de tipicidad, el que se haya suprimido en la nueva, perdón, en la nueva ley esta infracción administrativa. Y con el tema de las infracciones administrativas, tenemos que ver de cerca mucho el tema de multas y el tema de inhabilitaciones. ¿Por qué digo esto?
Porque un poco lo que dice la norma vigente y la que será vigente el próximo año es ratificar, ¿no? Qué infracciones administrativas conllevan la imposición de una multa administrativa y qué infracciones administrativas conllevan inhabilitaciones. Y aquí hay un par de novedades importantes. Ustedes saben que cuando hablamos de infracciones que acarrean multa, pensamos en desistirse injustificadamente del proceso, incumplir justificadamente la perfección del contrato, subcontratar sin autorización, negarse a cumplir una obligación, suscribir un contrato sin RNP. Esas son multas administrativas, ustedes lo saben. Pero ¿qué pasa? Las normas de contrataciones por el Estado, la aún vigente, ¿qué establecen? Una de las cosas que más me causa curiosidad y que lo critiqué hace un par de años ahí atrás cuando era estudiante, es que esta ley te establecía una medida cautelar automática. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, tú hayas cometido, por ejemplo, ¿no? Haber suscrito un contrato sin RNP. ¿Claro? Ok, la multa es una multa administrativa la que te correspondía. Pero si la autoridad administrativa te multaba y no pagabas, pues como medida cautelar automática se te iba a inhabilitar para contratar con el Estado. Eso dice la ley. La ven la ley actualmente, se van a dar cuenta de esta consecuencia. Es decir, te multaba el tribunal del OCE y lo más fácil para el tribunal era, bueno, mientras me pagas, correcto, o mientras no me pagas, estarás inhabilitado. Así de sencillo. Y una de las críticas que yo hice hace muchos años atrás es, ¿qué busca el tribunal del OCE cuando impone una inhabilitación automática por no pagar la multa? ¿Cuál es su objetivo ahí? Que pagues. Claro, pues porque el objetivo es que si yo te multo y mientras no me pagues estás inhabilitado, pues el objetivo es que tú finalmente pagues la multa para que no te encuentres inhabilitado. Así de sencillo. Entonces, mediante esta herramienta o mediante este instrumento, lo que buscaba el OCE o la ley, para ser más exactos, era desincentivar el incumplimiento. Ahora, ¿era la medida más idónea? Por supuesto que no, por dos cosas muy importantes. Primero, porque no pueden existir medidas cautelares automáticas. Y la norma decía que esta era una medida cautelar. ¿Cuál era la medida cautelar? La inhabilitación hasta que me pagues. Señores, no tiene sentido. Una medida cautelar requiere de presupuestos, peligro en la demora, ¿correcto? Verosimilitud del derecho afectado, la razonabilidad, proporcionalidad, ¿correcto? Y eso hay que ponderarlo. Además que una medida cautelar, por su naturaleza, es accesoria, ¿correcto? Instrumental. Y por su naturaleza tiene por objetivo asegurar la eficacia de la decisión final. Cuando se emite una medida cautelar antes o durante el procedimiento sancionador, la misma, ¿cuándo muere? Cuando se emite el acto. Y aquí es todo lo contrario, la cautelar nace cuando el acto se emite. Qué curioso. Eso dice la norma vigente, ¿correcto? La norma dice eso. Pero ¿qué ha pasado? Eso se ha suprimido. La nueva ley de contratos con el Estado ha suprimido esa figura. Y está bastante bien. ¿Y qué cosa ha dicho? Algo que debió decir hace años. Que si hay una multa administrativa, ¿qué es lo que corresponde? Los medios de ejecución forzada, ejecución coactiva, pues eso se establece en la ley de procedimiento. Cuando hay un incumplimiento legal, la ley de procedimiento establece los medios de ejecución forzada, coactivo, coercitivo, la compulsión sobre personas, correcto. La multa coercitiva, ejecución subsidiaria. Eso hay que aplicar ante el incumplimiento de un acto administrativo que deriva del poder de autotutela de la administración pública. Y no establecer fórmulas totalmente arbitrarias, cubiertas de legalidad, correcto, como es cubierto por una ley, de hablar de medidas cautelares automáticas, correcto, donde no se evalúan ni los presupuestos en la medida cautelar. Por eso está en la norma vigente. Lo rescatable de esta nueva ley que ha salido, correcto, y que se entiende que entraría en vigencia en la gran parte de la norma el próximo año, es que esto ya no existe. Esto es bueno, correcto, esto es bueno, porque lo estamos adecuando a los estándares y el correcto ejercicio de las potestades y del poder público. Estamos. ¿Qué otras cosas podría comentarles yo sobre la nueva ley? La nueva ley, por ejemplo, creo que sí trae buena, a nivel del capítulo sancionador, no es que sea lo mejor. Trae novedades importantes. Por ejemplo, que en el caso de micro y pequeñas empresas, estamos, las multas
no van a ser mayor del 8% de la oferta o del contrato. Si eres micro y pequeña empresa, te conviene ser micro y pequeña empresa y si te sanciono, cometes una infracción susceptible de multa administrativa, pues la misma no será más del 8% del valor de la oferta económica o del monto del contrato. Estamos. Y encima reconoce un beneficio por pronto pago del 30%. ¿No? Creo que esto es como parte de la política de fomento que tiene la administración pública, cosa que la cosa va bastante bien. Entonces, en el tema de multas, creería que palabras más, palabras menos, es un poco las novedades que tenemos. ¿Qué más? Hay algo importante que se ha establecido en el caso de las multas administrativas. Pues que hay algunas, perdóneme, hay algunas infracciones administrativas, ¿correcto? Hay algunas infracciones administrativas que acarrean principalmente inhabilitaciones temporales. Estamos. Hay infracciones administrativas que acarrean inhabilitaciones temporales, pero que la administración pública, o mejor dicho, en la nueva ley de contratos con el Estado, ¿qué es lo que dicen? Si cometes la primera vez este tipo de infracciones, las puedes canjear por multas. Estamos. Entonces, en algunos casos, insisto, la propia ley de contratos con el Estado señala de que corresponde como sanción administrativa inhabilitación temporal. Sin embargo, tranquilo, si es la primera vez que lo haces, vas a poder canjear esa inhabilitación por multa. Lamentablemente, digo, esto no sucede en el caso de documentación falsa, que vamos a hablar un poco de ese tema en un ratito. Estamos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Precisamente esto, documentación falsa. ¿Qué pasa con el tema de la documentación falsa? Que es una de las grandes infracciones en materia de contratación pública y de las sanciones que más abundan y de las más controversiales. Como ustedes saben, la norma hoy vigente señala que por presentar documentación falsa, la inhabilitación temporal va de 36 meses a 60 meses. ¿Qué ha traído la ley? La nueva ley. La nueva ley lo que ha traído es reducción en temas de multas y en temas de plazo de inhabilitación. ¿Qué dice la nueva ley? Que el plazo puede ver de 24 a 60, mientras que la norma vigente habla de 36 a 60. Entonces, hay un pequeño cambio, digamos, en pro del administrado. Pero ¿qué más importante aún? Lo que dice la nueva ley es, si tú presentas documentación falsa o estás en infracción de documentación falsa, perfecto, el rango de multa va a ser, el rango de sanción o de inhabilitación temporal va de 24 a 60. Perfecto. Pero inclusive, y acá viene el detalle de la norma, pero inclusive puede ir menos de 24. Miren qué interesante. Puede ir menos de 24 en el caso de documentación falsa. Qué interesante. ¿Y cuánto va menos de 24? Cuando se cumplen algunos presupuestos. Presupuesto A, que el documento falso que presentaste no haya sido elaborado por ti, sino por un tercero. Vamos a ser más directos. Imaginemos el clásico ejemplo de los que han abundado un montón. Una universidad se presenta a una licitación para brindar capacitaciones, ¿correcto? A una entidad pública y se da cuenta que uno de los docentes presentó documentación falsa en su CV. Claro, quien presenta la documentación es la universidad, pero ¿el documento de dónde vino? ¿De la propia universidad? No, vino del docente. Primer presupuesto. Si tú acreditas que hay un tercero, bueno, dentro de tu organización, como fuera, que presentó su documentación falsa, ahí hay un primer punto para pelear que la inhabilitación temporal sea menor a 24. Segundo punto, que hayas demostrado diligencia. O sea, no solo basta con decir, Piero Rojas presentó la documentación falsa y por lo tanto hay que chancar a Piero Rojas. No. Tú como empresa, como universidad, por ejemplo, si te viernes el ejemplo, tienes que emplear un nivel de diligencia suficiente. ¿Cómo? Hay que verlo caso por caso. Si yo tendría que explorar un poco este caso, oye, primero, al docente que presentó documentación falsa, ¿yo qué hice? ¿Cuál fue mi nivel de diligencia? ¿Qué hice yo para verificar que esa información sea verdadera? ¿Qué hice? Llamé a sus ex empleadores, hice eso, hay constancia de las llamadas, hay constancia de los correos, tienes que emplear un nivel de diligencia que te permita acreditar que tú hiciste lo razonablemente coherente para verificar que ese documento falso era verdadero.
Y finalmente, lo que te dice la ley para pelear por una inhabilitación menor a 24 es que tengas que iniciar una acción legal contra esa persona que te presentó la documentación falsa. En este caso, iniciar una acción penal. Lograr que yo, Piero Rojas, presenté mi CV falso, pues la universidad lo que tendrá que hacer es demandarme, ¿correcto? Demandarme y tratar de tirarme la pelota a mí y lograr que en los fueros jurisdiccionales yo trate de ser responsable. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues lo que litigan en materia de contratación pública trabajan de esta manera. Pero ¿qué pasa? Con estos presupuestos, ojo, no es que te van a absolver de la comisión de la infracción. Eso no es. Lo que te dice es que la sanción o la inhabilitación de 24 meses puede ser menor. Puede ser 20, puede ser 18, puede ser 15 tal vez. Correcto. Un umbral más abajo. Pero tienes que cumplir con estos presupuestos. Estamos. Y aquí me quiero detener porque tiene que interesante, ¿no? O sea, la ley de contrataciones con el Estado te habla de diligencia, ¿no? Para que la multa, pero para que la inhabilitación por documentación falsa sea menor de 24, tú tienes que ser diligente. Pero la diligencia no te absuelve de responsabilidad. La diligencia confirma tu responsabilidad, pero te permite tener una inhabilitación con menor plazo. Y aquí es lo que es incoherente, porque la ley lamentablemente ha mantenido el régimen de responsabilidad objetiva. Correcto, lo ha mantenido. A pesar de que existen reglas asociadas a la debida diligencia, que la debida diligencia es un criterio que se utiliza en la responsabilidad subjetiva. Entonces, yo no termino por entender que si en el caso de documentación falsa, ojo, estamos hablando de la infracción de documentación falsa. ¿Por qué la autoridad persiste en calificar esta falta como parte de la responsabilidad objetiva? Y por otro lado, a lo largo de su regulación, establece reglas de responsabilidad subjetiva, como el hecho de acreditada diligencia te permitirá que la inhabilitación sea un plazo menor a 24 meses. Entonces, la propia autoridad reconoce que la presentación de documentación falsa es un tipo de infracción que calza tranquilamente en el aspecto subjetivo, donde se puede analizar dolo, se puede analizar culpa. Estamos negligencia. Y sigo sin entender por qué se mantiene muy estricto en el ámbito de la responsabilidad objetiva. Esto que se ha mantenido desde la ley vigente, lo que tenemos hoy, esto hace daño. Y el Tribunal Constitucional ha dicho expresamente en múltiples sentencias que la responsabilidad objetiva es inconstitucional. Acá lo que debe prevalecer es la responsabilidad subjetiva. Lamentablemente, el candado que ha puesto nuestra ley de procedimiento administrativo de decir que la ley dice que la regla es la subjetiva, salvo que por ley especial sería objetiva. Esta excepción es perjudicial, porque está muy claro, usted lo sabe, en un esquema de responsabilidad objetiva, si cometes la infracción ya estás, la cometiste. Estamos, en cambio, en un esquema de responsabilidad subjetiva para analizar si es responsable. No solo basta con decir si has cometido o no la infracción, hay que ver cuál ha sido el stand de diligencia, si empleaste todos los medios razonables para evitar esa infracción. Y si lo hiciste y aún así te sancionaron, pues te tienen que absorber responsabilidad. Eso es la responsabilidad subjetiva. Lamentablemente en el Perú aún se mantiene el esquema de responsabilidad objetiva en materia de contratación pública. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos trae este nuevo marco legal? Algo que generó mucho ruido, lo puse en el artículo del año 2020, es que la ley de contrataciones con el Estado, la vigente, restringe las reglas de la caducidad y los eximentes. Como ustedes saben, nuestra ley PAG habla de caducidad del procedimiento sancionador, habla de los eximentes de responsabilidad, sanción voluntaria, en de que la administración pública me induje de error, caso de fuerza mayor. Pues bien, la ley de contrataciones lo prohíbe en su norma vigente. La norma actual lo prohíbe. Pero por suerte, la nueva ley ya lo permite. La nueva ley establece expresamente que se reconoce la regla de caducidad, que se reconoce los eximentes de responsabilidad en función a lo establecido en la ley 2744. Estamos. Se reconoce la regla de prescripción. Entonces, sí ha habido un avance en el reconocimiento de estas garantías, cosa que la norma vigente no lo tiene, pero la nueva norma que tiene vigencia el próximo año sí lo establece. Yo creo que ese es un paso bastante acertado.
No logramos o no se logró, a pesar de los múltiples intentos por parte de las comisiones que estuvieron ahí en el Congreso de la República, o de los profesionales, no se logró que se cambiara el esquema de responsabilidad a subjetiva. Pero por lo menos creo que es un avance ya por parte de la autoridad. Es que no había ningún sentido para decir que no aplica la caducidad y el cimente. No había justificación, no había sentido. Y yo eso lo pongo en el paper 2020. Estamos, no había sentido. Entonces, se tenía que regular esta regla sí o sí. Lo bueno es que la ley lo permite y estamos ansiosos por el nuevo reglamento para ver, digamos, cómo se aplicará una y cómo se aplicará otra, que entenderíamos que no debería ser muy distinto a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Correcto. Finalmente, algo que yo llamo la reflexión, régimen común de la Ley de Procedimiento. Ojo, ya tenemos que saber, y esto lo digo como una reflexión importante. Es cierto que la ley de contrataciones con el Estado señala de que prevalece la propia ley de contrataciones, prevalece el propio reglamento y después vemos la LEPAJ. Y hasta cierto punto yo suscribo esa posición, pero no la suscribo cuando se trata del procedimiento sancionado. En el caso del procedimiento concurrencial de licitación, sí, porque es una lógica distinta. Pero en el caso del procedimiento sancionador, no existe una sola justificación para que el OCE tenga un sancionador especial. ¿Qué diferencia el sancionador del OCE con el sancionador municipal? ¿Qué diferencia el sancionador del OCE con el sancionador de energía? Es que las reglas del sancionador son uniformes para todas las entidades públicas. Y se olvida a veces de que la ley de procedimiento es una norma común. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el artículo 2 del título preliminar de la ley. Estamos. Entonces, las reglas que están en el capítulo sancionador de la LEPAJ, tanto en principios como en estructura del PAS, son reglas mínimas. Estamos. Son reglas mínimas, que hay que cumplirlas. Así de sencillo. Que ha habido un avance, perfecto, sí, bastante, ¿ah? Bastante. Se ha eliminado la medida cautelar automática en el caso de multas, se ha eliminado la restricción de la caducidad de los eximentes. Yo creo que se ha dado un paso importante en materia sancionadora. ¿Qué creo que está faltando a esta ley? Habla de un esquema de responsabilidad subjetiva. Es cierto que la ley te permite la posibilidad de que exista la responsabilidad objetiva, pero esa no es la idea. La ley de procedimiento ahí está mal. Deberíamos estar y debería primar un esquema de responsabilidad subjetiva. Entonces yo creo que esa es la gran deuda que tiene la ley. No está mal. Es más, hasta abre la posibilidad de que algunas infracciones que históricamente siempre han terminado con inhabilitación temporal puedan ser multa. La puedes convertir a multa por única vez. Eso está buenísimo. Y tú puedes decir que la infracción por documentación falsa siempre te genere inhabilitación temporal. Pero si estás reconociendo, por otro lado, en el caso de documentación falsa, de que se pueden aplicar esquemas o reglas de diligencia, entonces, ¿por qué mantienes la regla de la responsabilidad objetiva? No cuadra, no tiene coherencia. Estamos. Entonces, para ir resumiendo mi ponencia, el resto de la ley es otro drama, ojo. La nueva ley tiene otros problemas, que no es materia mía comentarlos porque para eso tienen otros ponentes. Pero en materia sancionadora, creo que sí ha habido un avance. Creo que sí ha habido algo importante. Estamos, creo que sí, sí ha habido, hay que reconocerlo, sí ha habido un avance. Y a esto hay que sumarle también que hay un nuevo régimen sancionador contra los centros arbitrales. Eso no había. Y va a venir con todo también. Y eso está bien, porque hay mucho centro arbitral, hay bastante centro arbitral, y es importante hacer, digamos, ya pulgar este tema también. Creo que es importante. Hay mucha fachada, hay mucho cascarón, y creo que es importante pulgarlo. Hay mucho tema ahí. Y ahí viene la corrupción también. Y no se lo sabe, lo sabe. Entonces, yo creo que eso va a ser otro debate. Habrá que ver cómo se viene aplicando el régimen sancionador contra los centros arbitrales. Eso será otro debate, ¿correcto? Vamos a ver la práctica. Estamos. Pero creo yo, en, en un sentido aislado de la nueva ley, en lo que respecta en materia de contratación pública, sí se ha perdido oportunidades. Insisto, creo que el régimen de responsabilidad objetiva, suprimirlo para mantener una subjetiva, debió ser algo importante. Sin embargo, creo que sí se han logrado temas relevantes como reconocer eximentes, como reconocer la caducidad, como suprimir la medida cautelar. Estamos, creo que eso es importante y vale la pena rescatarlo. Bueno, eso sería todo conmigo. No sé si hasta aquí
¿Hay alguna pregunta, consulta o interrogante al respecto? Soy todo oídos, por supuesto. No sé, la gente de Lawyer, alguna pregunta en general. Todo creo que está claro. Creo que es viernes, la gente, estamos en otra nota por ahí. Sí, estimado doctor, si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manito y se le cederá el uso de la palabra o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, doctor, hay un nuevo mensaje de Víctor Córdoba. Dice, doctor, ¿puede ampliar un poco sobre el tema sancionador, eximentes, atenuantes? Sí, muy directo en realidad. ¿Qué sucede, Víctor? El tema es muy sencillo. Si ves la ley vigente de Consejo del Estado, en ley y reglamento, lo que te dice es, aquí no aplica eximentes. Se acabó. En un párrafo la ley dice, no aplica eximentes. ¿Qué son los eximentes? El perdón legal. Comete la infracción administrativa, pero existe una causa legal que te dice, bueno, la cometiste, pero no vas a ser responsable. ¿Qué casos? Suspensión voluntaria. Cuando hay una suspensión voluntaria por parte del particular, estamos ahí, tiene que cumplirse los tres presupuestos, que la suspensión sea antes del PAS, que sea voluntaria y que sea subsanable la falta o caso fortuito fuerza mayor, o cuando cometes una infracción, pero la misma administración te indujo a error, o una disposición administrativa ambigua que te induce a error, ¿correcto? O cuando hay incapacidad mental. Todo esto está regulado, si la memoria no me falla, en el 255, 254 del tubo. Estamos, que te establece los eximentes. ¿Qué es lo curioso aquí? Que estos eximentes, que son un perdón legal, no estaban reconocidos en la ley de contrataciones por el Estado o en el procedimiento sancionador del 12. ¿Qué ha pasado con la nueva ley? Pues se reconoce. Eso está bastante bien, ¿correcto? Porque no había justificación alguna para que los particulares puedan acreditar o puedan sustentar algún tipo de eximente de responsabilidad. Entonces, hoy ya se reconoce, esto no estaba en la norma vigente, así que yo creo que en este aspecto específico se ha habido un balance positivo. Eso es. Estamos. Bueno, y eso sería todo por mi parte, estimados amigos de Biloy. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha dado en esta sesión del Diplomado de Contrataciones con el Estado. Gracias por compartirnos sus comentarios, por compartir su conocimiento, su experiencia sobre este tema. Esperamos volver a contar con usted en una próxima ocasión. Siempre es un honor poder escucharlo y aprender de usted, doctor. Muchísimas gracias. A ti, muy amable, cuídate mucho. Chao, chao, gracias. Gracias, doctor.